Muy buenos días, estimados alumnos, alumnas. Espero que se encuentren muy bien y ya estamos a mitad de semana, ya vamos justo en el ombligo de la semana y continuamos con esta unidad que es el género lírico y continuamos agregando figuras literarias. Partimos con 5 la semana pasada y hoy vamos con 5 más. Muy buenas figuras literarias, bellas en su contenido, lo que expresan, evocan muchas sensaciones, así que vamos con eso. Lo que hoy aprenderás en esta clase, nuestro objetivo para esta es el mismo que la clase anterior, básicamente reconocer las principales figuras literarias en diferentes textos líricos. Recordemos brevemente que en la última clase lo que aprendieron fueron 5 figuras literarias. La primera de estas era el símil o comparación, que básicamente, tal como su nombre lo dice, es la comparación entre dos elementos, pero esto es muy importante y espero que lo hayan notado en la clase anterior, de manera explícita por medio de nexos. Teníamos el cómo, el tal, el cual como, entre otros, al igual que comparaciones explícitas. Y por otro lado teníamos la metáfora, que era algo bastante similar al símil, es una sustitución o comparación de un elemento con otro, pero de manera implícita. Elementos obviamente que tengan características en comunes. Por ejemplo, si uno habla de las blancas perlas de la boca, se está refiriendo a, a los dientes. Por su color, por sus características, uno las puede relacionar, ¿verdad? Tiene que haber elementos en comunes, no pueden ser elementos azarosos que se utilicen para una metáfora. Luego vimos la personificación, bastante común en textos literarios o en caricaturas, especialmente en las fábulas. ¿Qué es una personificación? Cuando se le atribuían características humanas a animales, objetos inanimados. Cada vez que, por ejemplo, si un árbol estamos diciendo que llora o que cantó, que le habló a una persona, que le guiñó el ojo, estamos hablando de una personificación. Los árboles no hacen eso, la luna no canta, no arrulla a una persona, así que eso, atribuir características humanas a objetos, personas, perdón, no personas, animales, incluso a veces se le da hasta conceptos abstractos, características humanas. La hipérbole. Hipérbole igual exageración. Ojo con eso. Hipérbole, exageración. Es una exageración. Recuerden ese cuarteto que les presentaba donde hablaba de un hombre que estaba pegado a una nariz. Eh, la nariz era tan superlativamente grande, tan exagerada, que el hombre estaba pegado a esa nariz. Es la exageración de rasgos. Cuando uno dice me voy a morir del hambre, está exagerando de una manera desmesurada, por lo tanto, eso es una hipérbole. También tenemos el hipérbaton, básicamente, que es el desorden gramatical, cuando se altera el orden canónico, el orden oficial de, recuerden, sujeto, verbo, el predicado compuesto por objeto directo, objeto indirecto, los circunstanciales, cuando se altera eso, eh, el perro comió su comida, si dijera su comida, el perro comió, ¿verdad? Ahí estoy alterando el orden gramatical y eso es un hipérbato. Esas son las figuras literarias que vi por la clase anterior y vamos a retomar ahora algunas otras. Antes de meternos de lleno a las figuras literarias del día de hoy, voy a comenzar con un poema que me gustaría compartirles, que se llama No te salves, que es de este señor que aparece ahí retratado en un dibujo, el uruguayo Mario Benedetti. Dice así: no te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora, ni nunca no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si, a pesar de todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo, solo un rincón tranquilo,
y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Un bello poema invitando, bueno, en primer lugar, hay que considerar que esto obviamente le está hablando en una actitud apostrófica a una persona. A partir de lo que podemos encontrar aquí, probablemente puede estar hablándole a una pareja o expareja, porque al final le dice, no te quedes conmigo. Podríamos asumir que a partir de eso, esa información nos presenta las pruebas de que sí le está hablando a una persona cercana a él, o a una pareja, a alguien con quien podría tener una relación amorosa. Un bello poema, una invitación. De todas maneras les podemos dar distintas interpretaciones y recoger un mensaje como de no quedarnos ahí y no vivir la vida sin ganas, sin energía, sin una razón para vivir. Así que se los comparto, espero que les haya gustado y continuaremos con el, los elementos que vamos a ver en esta clase. A las 5 figuras literarias que presentamos, que les presenté en la clase anterior, vamos a sumar 5 más. Y la primera de estas es la anáfora. ¿Cómo la reconocemos la anáfora? ¿Qué es la anáfora? Básicamente es una repetición de palabras y esto es muy importante, así que subrayenlo cuando lo tomen nota de esto. Ojo, que esto todo tiene que estar anotado. Atención ahí. Repetición de palabras al inicio de varios versos. No es como que se vayan a repetir estas palabras en un mismo verso, sino que al inicio de varios de estos. Así que uno al mirar el poema lo reconoce instantáneamente, como en los dos ejemplos que le voy a presentar acá. Por ejemplo, en el primero dice, oh luna que me guiaste, oh luna amable compañera, oh luna mi eterna viajera. Como se dan cuenta, al mirarlo inmediatamente uno ve al inicio de estos 3 versos que aparecen las mismas 2 palabras. Y lo mismo abajo, en el cuarteto que aparece abajo, dice, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez de espada muy barbado. Como se dan cuenta también al inicio de estos 4 versos aparece el mismo verso, perdón, el mismo verbo, la misma palabra. Así que esa es una anáfora. Tomen nota de esto, recuerden marcar bien que es al inicio de cada verso que se repiten estas palabras. También tenemos la aliteración, que corresponde a la repetición de 2 o más sonidos que pueden ser iguales o parecidos en varias palabras consecutivas en un mismo verso. Ojo, puede ser en un mismo verso dentro de un verso o estrofa, es decir, en varios versos. Recuerden que la estrofa es en el grupo de versos o en una frase. Esto le da un sentido estético, le da cierto ritmo y cierto efecto de producir, por ejemplo, si uno habla mucho con las heces y está haciendo un verso sobre el zumbido de las abejas, reproduce de alguna manera ese zumbido. Vamos a ver los ejemplos. A ver, dice, una torrentera rojiza rasga la roca. Como ven, ese fonema, esa R ahí, muy pegada en el verso, se repite constantemente y le da cierto efecto sonoro al verso. También tenemos, sonaban suavemente sus sabias palabras. Ven, es como una suerte de silbido, es como como de susurro y silbido que tiene. Tiene cierto efecto estético, por supuesto, evocativo. Y por último tenemos rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Parece arrastrándose esa R como si estuviera de alguna manera reproduciendo el sonido que puede producir un ferrocarril. Si eso lo tuviéramos que relacionar, a ver, pensémoslo, si esto lo tuviéramos que relacionar con algo que se recite en lo cotidiano, fuera
del espacio ya literario, de los poemas, donde lo podríamos relacionar esta repetición de palabras que tienen, que tienen sonidos parecidos y que a uno le cuesta mucho decirlo cuando se los aprende. No son literarios, pero sí sirven como para el juego, ¿verdad? ¿Dónde podríamos encontrar esta figura? Básicamente la podríamos encontrar en los trabalenguas. Recuerden que Pedrito, cuántos clavos clavó Pedrito, y así trabando la lengua, haciendo sonidos semejantes dentro de las palabras. Esa es la aliteración. Recuerden, repetición de dos o más sonidos iguales o parecidos en varias palabras de un verso o estrofa. Continuemos. Ahora tenemos el polisíndeton, que es básicamente el uso de más conjunciones de las que se necesitan, más conjunciones de las necesarias. La palabra proviene del poli, que quiere decir mucho, y síndeton, atado, que está muy atado por muchas conjunciones. Vamos a ver los ejemplos. Dice, ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Aquí tenemos esta repetición excesiva de la conjunción ni. Ni cardos ni caracolas, ni los cristales. Podría simplificarse y llevar comas en vez de tantos ni y ponerlos solamente al final. También tenemos este verso que dice: las rosas y las camelias y las margaritas y los claveles y las hortensias y todas ellas decoraban el bello jardín. Recuerden que esa conjunción, la conjunción podría ir solamente en la última que aparece después de hortensias, y el resto podría ser reemplazado únicamente por comas. No es necesario usar de manera tan excesiva la conjunción. Tenemos el último ejemplo, dice: la suave y dulce brisa de verano, aunque tibia, aunque distante, aunque con pesadez se movían los días, y las noches y las mañanas, y luego las tardes, y luego las noches nuevamente. Como ven, se repite incesantemente la conjunción y, conector aunque. Por lo tanto, eso se podría fácilmente simplificar, pero por un efecto estilístico, estético, se utiliza esta figura de usarla en demasía, en exceso. ¿Cómo es la poesía? La poesía a veces es sumamente excesiva en cuanto a calificativos, ¿verdad? O en la reiteración de palabras para dar cierto efecto emocional y estético. Aquí tenemos una figura literaria que es básicamente lo opuesto al polisíndeton, que es el asíndeton. ¿En qué consiste? Básicamente en la omisión de nexos o conjunciones entre las palabras, que básicamente se reemplazan estas conjunciones con comas y más comas. ¿A qué se refiere la palabra síndeton? Básicamente es el prefijo que dice sin, en ausencia de, y síndeton, atado. Entonces está cada vez menos atado. Aquí tenemos algunos versos que dice: a las aves ligeras, leones, ciervos, gamos saltadores, montes, valles, riberas, aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladoras. Como se dan cuenta, aquí tenemos conjuntos de distintos tipos de animales y lugares de paisajes, ¿verdad? A los cuales se están haciendo referencia, y entre medio debería llevar conjunciones, pero no lo hace y hace una enumeración así interminable de elementos unidos o únicamente con comas. Aquí tenemos también este otro verso que dice: este verso, esta estrofa: las ciudades, los puertos flotaban sobre el mundo sin sitio todavía. Como ven, entre las ciudades y los puertos debería haber una conjunción,
las ciudades y los puertos, ¿verdad? Pero no se utiliza, se separa solamente con coma para darle un efecto estético y evocativo. Y por último tenemos el verso en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Como ven, en esa enumeración de elementos debería llevar una conjunción al final, antes de nada, pero no la lleva. Así que tenemos estas dos figuras que son lo contrario, cada una de estas, polisíndeton y asíndeton. Recuerden esa diferencia, cuando lleva la A antes, asíndeton es en ausencia de, o sea, la omisión. Poli es mucho, así que cuando lleva muchas es polisíndeton. Recuerden esa diferencia y esto todo tiene que estar anotado. Ojo, tomar estos apuntes porque después para la prueba es más sencillo que ustedes recurran directamente a su cuaderno al momento de necesitar identificar una de estas figuras literarias en textos. Y también los ejemplos, siempre anótenlos para que les sirva de guía para poder identificar. Por último tenemos esta figura que es bastante interesante, es una bella figura literaria utilizada, que es la sinestesia, en que consiste básicamente en la combinación de sensaciones. Esto suena muy simple, pero a lo mejor de repente no les va a parecer tan simple, pero lo vamos a explicar de mejor manera. Básicamente es la descripción de una experiencia sensorial con otra. Cuando hablamos de experiencia sensorial, ¿a qué nos referimos? Básicamente a los sentidos. Ustedes saben cuáles son los sentidos, el tacto, el olfato, la vista, ¿verdad? La audición. A esos sentidos me refiero. Experiencias sensoriales quiere decir que se combinan estas experiencias sensoriales. Se combinan, por ejemplo, y se sustituyen, por ejemplo, una experiencia auditiva con una experiencia del gusto, por ejemplo. Esto lo puedo explicar mejor por medio de los ejemplos, así que vamos a pasar a los ejemplos para que resulte más claro. Dice, dime si mastico el verde menta de tu voz. Aquí tenemos varias sensaciones distintas, mezcladas en un solo verso y aplicados a lo mismo. Si hablamos de masticar, estamos hablando del gusto. Pero si hablamos del verde menta, hablamos de un color. ¿Y los colores por qué? ¿Por medio de qué? ¿De qué sentido los podemos identificar? ¿Por medio de cuál? La pregunta abierta, a ser contestada ahora mismo porque estamos viendo el verso. Por medio de la vista, estamos viendo los colores, los vemos por medio de la vista, obviamente, valga la redundancia. Masticar, ahí entra en juego el gusto. Y la voz por medio del oído. Como ven, aquí tenemos tres experiencias sensoriales distintas, tres sentidos distintos que se mezclan en un solo verso, tratando de atribuirle ciertas sensaciones, ¿verdad? A la voz de una persona. Va a masticar la voz de esta persona, tanto la quiere, tanto la añora la voz de esta persona que la quiere masticar y también la percibe desde un verde menta que lo sientes de una manera distinta a la que debería percibirlo normalmente, que es por medio de la vista. Aquí lo quiere sentir por medio del gusto. Así que eso es. Vamos viendo los otros para seguir explicándolo. El viento era de color negro y olía a muerte. El viento, como saben ustedes, uno no lo ve, uno lo puede percibir, lo puede sentir por medio, si es muy fuerte, uno lo puede sentir en el cuerpo, ¿verdad? Puede tener esa sensación del viento corriendo alrededor de uno, puede ver cómo mueve objetos, pero uno no puede ver, no tiene un color. Y aquí dice el viento era de color negro, por lo tanto aquí hay sensaciones distintas. Y olía a muerte. El viento uno tampoco lo huele. Puede sentir un mal olor que emana de alguna fuente de mal olor y que se puede esparcir por medio del ambiente, ¿verdad? Y ser llevado por el viento, pero el viento no lo olemos. Así que aquí tenemos
distintas sensaciones, experiencias sensoriales en este verso. Suave como un silbido de media tarde de verano. Un silbido por medio de qué sentido uno lo percibe, obviamente por medio del oído, pero en este caso está hablando de suavidad y la suavidad nosotros la podemos percibir de una manera que es por medio del tacto, por medio de rozar, sentir, tocar alguna superficie. Por lo tanto, aquí también tenemos esta combinación de sensaciones, de experiencias sensoriales. Y por último tenemos el último verso que dice, Carolina huele a enamoramiento. El enamoramiento básicamente es un estado psicológico, sentimental, ¿verdad? Psíquico. Por lo tanto, no puede ser percibido por el olfato, a lo menos que esté disipando alguna feromona o alguna hormona que se estuviera produciendo producto de este estado emocional que tiene. Pero no podemos decir que estamos oliendo su enamoramiento, ahí estamos hablando de distintas sensaciones, así que eso es una sinestesia, una muy bella figura literaria y que espero que por medio de estos ejemplos haya quedado clara. Ojo, esto anotado cada uno de los ejemplos con la explicación que se dio para que resulte de manera más sencilla identificar en sus evaluaciones. Bueno, para cerrar la clase, el día de hoy aprendimos 5 figuras literarias nuevas, distintas a las que habíamos visto en la clase anterior. En primer lugar, hablamos de la anáfora, que básicamente era la repetición de una o más palabras al inicio de 2 o más versos. Cuando se repiten al inicio de los versos varios palabras sucesivamente, es una anáfora. Luego teníamos la literación, que era la repetición de sonidos iguales o similares dentro de las palabras de un verso o una estrofa o una frase. Teníamos también el polisíndeton y el asíndeton, que básicamente eran opuestos. El polisíndeton es cuando hay una gran cantidad excesiva de nexos, de conjunciones, cuando no es necesario. Y por otro lado, el asíndeton es cuando se eliminan, cuando se omiten dichas conjunciones. Y por último teníamos la sinestesia, que era esta figura literaria estrella muy eh, interesante, donde se combinaban experiencias sensoriales, distintos sentidos en un mismo verso. Esas son las figuras literarias del día de hoy. Vamos a continuar viendo más en las próximas clases, así que ojo, esto anotado en su cuaderno y nos estaremos viendo en una próxima clase. Que tengan un excelente día.